Bienvenidos. Hoy su programa Recorridos con Jair vuelve nuevamente al municipio del Retiro. Estamos en la Casa Cural de la población, esta hermosa construcción que podemos apreciar en el parque principal, en una de las esquinas del parque principal. Yo considero que esta es la casa mejor conservada del municipio del Retiro, una casa muy linda, los sacerdotes se han preocupado mucho por cuidarla. Me encuentro con el señor párroco, Luis Fernando Restrepo, que nos va a contar un poco sobre la historia de la parroquia Nuestra Señora del Rosario del municipio del Retiro. Padre, me da mucho gusto tenerlo a través de Recorridos con Jair. Mucho gusto, Jair. Saludo a todos los que están presenciando el programa. Les deseo buenos días. La parroquia Nuestra Señora del Rosario fue fundada en 1815 y el primer párroco fue Fray Cancio Tobón, incluso un paisano mío, un ronegrero. Claro que yo nací en Ronegro, pero me crié en el Retiro, en la vereda Pantanillo. Allí pasé mi infancia, aprendí a leer y escribir, aprendí a conocer a Dios en la escuela de Pantanillo. Por eso tengo un ancestro de raíces pantanillas del Retiro, el ambiente guarceño, porque mi infancia es predominante en la vida. El cariño, la fe, las costumbres, todo eso es arraigado en la infancia. La parroquia fundada en 1815, primer párroco Fray Cancio Tobón. Pero en 1847 se inauguró el templo, bajo el gobierno del padre José Vicente Calad. El padre José Vicente Calad fue el que dirigió la obra del templo, un estilo clásico romano, muy bello, que con la ayuda de Dios va a quedar muy bonito después de restaurado. Algunos guarceños están impacientes que porque no se ve la obra del templo. Lo que pasa es que esta segunda etapa ya se hizo la cuestión, la reseña histórica. Ya los arquitectos e ingenieros estuvieron en la curia para partir de ese fenómeno histórico. Esta segunda etapa, que es la parte científica, necesita paciencia. No es cuestión inmediatista ya. Es cuestión demorada, de depuración, de análisis. Ya se tomaron las fundamentaciones del templo, ya se hizo el análisis del agua, para poder canalizar las aguas, para poder poner filtros. Todo ese proceso científico está en laboratorio y eso no es de un día para otro. Por eso le pido al pueblo guarceño mucha paciencia, porque esta etapa científica es muy lenta y muy delicada para la organización del templo en su reestructuración. ¿Qué era lo que le estaba pasando al templo, padre? Para los que no sabemos, que lo vemos que lo han estado remodelando, pero no sabemos qué era lo que tenía en sí el templo, y nos imaginamos que son unos trabajos que son bastante costosos. Sí, esta segunda etapa de restauración del templo vale unos 150 millones, gracias a Dios con la generosidad del pueblo guarceño, por eso no estamos preocupados. Simplemente necesitamos paciencia porque esta parte científica del análisis científico es lento. Y el Ferrocarril de Antioquia, que es una obra tan honesta y tan fina, está haciendo este trabajo científico a través de ingenieros y arquitectos. La obra aparentemente no se ve porque está en el momento crucial. Ellos están estudiando la fundamentación del templo para ver si necesita bases estructurales más sólidas en su estructura para poder canalizar las aguas que muy fácil vengan de la montaña y que con el tiempo iban a destruir el templo. Y el templo estaba flaqueando por las humedades y es que en el fondo hay mucha agua. Esa agua hay que evacuarla a través de canalización, a través de filtros, etcétera. Ya llegará una labor científica de ingenieros y arquitectos. Bueno, padre, usted sabe, el templo ya sabe desde cuándo fue construido, los materiales, esto es pura tapia y el techo, todo es pura teja. ¿Cómo está conformado el templo de Nuestra Señora del Rosario?
es la mayor preocupación de ingenieros y arquitectos de Ferrocarril de Antioquia, que es la obra empeñada en la obra. Esto preocupa a ingenieros y arquitectos porque no tiene una coyuntura bien sólida. El agua había afectado mucho la fundamentación y por lo tanto se va a necesitar un andamiaje casi renovado para la acción coyuntural, las bases, las fundamentaciones, porque en Tapia no daban la solidez suficiente. La parroquia Nuestra Señora del Rosario en el municipio del Retiro. Acabamos de terminar la Semana Mayor, la Semana Santa, y ustedes se dan cuenta la cantidad de fieles que vienen acá a nuestra población, no solamente en la Semana Santa, sino que frecuentemente el municipio del Retiro es muy visitado. El padre es el pastor de toda esta ciudadanía, de todo el municipio del Retiro. Como pastor y tan recién llegado que está acá la población, padre, ¿por qué no nos cuenta cómo encontró sus ovejas acá en el municipio del Retiro? No, la gente es muy querida, pero yo no me apego, porque cuando menos piensa uno lo cambian. Pero yo quiero mucho a la gente, yo nunca regaño. En 43 años de sacerdocio yo nunca he regañado a nadie. Mi predicación es objetiva. Por lo tanto, en mi sacerdocio nunca he tenido problemas en ninguna parroquia. Siempre he durado 5, 7, 9 años. La gente aquí es de empuje, animada, dinámica, emprendedora, muy colaboradora, de una gran capacidad de servicio, acogedora y amable. Les cuento que el padre Arcila fue el que trajo la devoción de María Auxiliadora a la parroquia, que el padre Jorge Toro fue el que dirigió los vitrales tan bellos del templo, y que mi antecesor, el padre Gilberto Muñoz Villegas, fue el que le tocó la primera etapa, que fue la limpieza de muros, de bases, para que se respirara y tal vez hubiera mejor higienización de las columnas y los fundamentos. Ya estamos empeñados en la segunda etapa, que se necesita entonces paciencia, pero que es una etapa valiosísima, el estudio científico de fundamentaciones y agua. Padre, el Retiro es una población de más de 20.000 habitantes ya, donde usted como párroco pues le corresponde diferentes iglesias que tiene acá la población. ¿Por qué no nos habla un poco sobre las otras iglesias que tenemos acá? No, nosotros tenemos una capilla que está bajo el gobierno de la parroquia. Es la capilla de San José y Nuestra Señora de los Dolores. Monseñor Gilberto Muñoz Ospina, que estaba viviendo cerca y que por su salud se retiró de la parroquia, entonces el obispo le encomendó la asesoría de la capilla. Pero ahora, por sus quebrantos de salud, fue llevado a la Casa de la Transfiguración en Río Negro por la salud. Pero la capilla la estamos atendiendo nosotros porque es una capilla, no es una parroquia, ni es una cuasi parroquia. Es una capilla que pertenece a la parroquia central Nuestra Señora del Rosario. Programa Recorridos con Jair, que usted lo puede sintonizar a través de los diferentes sistemas de televisión por cable, en las parabólicas, en todo el departamento de Antioquia. Los invitamos para que apoyen las parabólicas. Estos sistemas de televisión son los que llevan su señal a cada uno de sus hogares y a través de unas juntas directivas sacan adelante estos proyectos de televisión. Apoyémoslos estando a paz y salvo con las cuotas de mantenimiento. Continuamos con el padre Luis Fernando, el párroco de la parroquia Nuestra Señora del Rosario del municipio del Retiro. Padre, entonces usted llega acá al municipio del Retiro. Lo primero que encuentra acá es la Casa Cural. Háblenos un poco de esta Casa Cural. Esta es una construcción hermosísima, hace parte del patrimonio arquitectónico de nuestra población. Sí, anteriormente la Casa Cural quedaba a una cuadra de acá, pero aquí había un solo piso, y entonces la parroquia adquirió esta casa y le puso el segundo piso, que es muy pintoresco, muy colonial,
muy bello, estos balcones tan frescos, son halagadores para la reflexión, para la convivencia. Es una casa muy bella, muy pintoresca y festiva. Se presta para el recogimiento, pero es amena y alegre. La comunidad guarceña debe sentirse orgullosa de tener esta casa cural. ¿Qué podría decirles sobre el aspecto pastoral, que es el más importante? Por ejemplo, en las jornadas cuaresmales en los colegios hemos hecho un cambio radical, porque anteriormente la hacían seminaristas en los salones de clase, 50 minutos dando una conferencia. Ya los jóvenes no se concentran más de 10 minutos. Yo trabajé con la juventud 20 años, pero hoy la juventud ha cambiado mucho y no es capaz de concentrarse más de 10 minutos. Por eso hubo que cambiar la metodología de las jornadas cuaresmales. ¿Cómo hacemos la metodología? La hacemos en el templo o en la capilla de Pantanillo. Consiste en llevar un grupo del Ministerio de Música o una persona con su organeta y cantos con movimientos que mantengan al tanto los jóvenes, 5 minutos. Después el sacerdote, 5 minutos de reflexión, hace la lección divina. Después otros 5 minutos canto y movimientos. Después otros 5 minutos tema reflexivo a la luz del video Win. Otra vez 5 minutos de canto y movimientos, y después al final otros 5 minutos con el tema del jubileo. Son 50 minutos que el joven no siente, ni siquiera se ven salir al baño, concentrados, porque la música atrae y es jovial, y esos 5 minutos pasan volando. Es una metodología inspirada por el Espíritu Santo, porque los documentos de la Iglesia nos dicen nuevos métodos, nuevo ardor, nuevas estrategias. Entonces al joven hay que presentarle metodologías nuevas y estrategias nuevas. Vemos en el joven un profundo vacío en su conciencia moral, una desviación de la conciencia, una desfiguración de su conciencia. Primero que todo, porque en los hogares ya hay ignorancia, ya los padres de familia, muchos no saben darse la bendición, muchos no recuerdan los mandamientos. Entonces, si no sabemos eso, ¿cómo vamos a formar la conciencia moral de un niño y de un joven? Entonces se ve en la niñez y la juventud un profundo vacío de falta de fundamentación de la conciencia, de deformación de la conciencia o mala formación por ignorancia. Lo único que borra el pecado es la gracia sacramental. Cristo Jesús instituyó el sacramento de la confesión. Juan 20:23, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonare los pecados les serán perdonados. Si Cristo resucitado instituyó el sacramento de la confesión, es porque es el canal más válido para el Señor perdonarnos los pecados. Entonces la gracia sacramental sana, libera, perdona y purifica. El sacerdote, cuando da la absolución, simplemente atestigua que el Señor nos ha perdonado y que el sacerdote reconcilia al pecador con la comunidad, porque cuando uno peca, ofende a Dios y ofende a la comunidad. En las fiestas, en la Semana Santa, hubo un paso muy importante. Fue una ganancia teológica inmensa. Y es que el pueblo siempre le tiraba las aleluyas, batían pañuelos a la imagen del resucitado. En la Biblia, hacer eso se llama idolatría. Por eso ya el pueblo se está educando que el batir pañuelos, el tirar palomas, el tirar confetes, aleluyas, todo es a Cristo resucitado que se ha quedado en la Eucaristía. Por eso el domingo de resurrección sale primero la Biblia, después el Santísimo bajo palio, la Eucaristía bajo palio, y después la imagen del resucitado, por ser una forma pedagógica y didáctica. Pero todos los pañuelos, las aleluyas, los confetes, son para Cristo Eucaristía que va en palio. Bueno, excelente la explicación que nos da el padre Luis Fernando, párroco de acá del municipio del Retiro, sobre la Semana Santa que terminó en estos días precisamente. Padre, hablemos un poco de Luis Fernando, de
Bueno, ya nos contó que nació en Río Negro, pero que se crió acá en el municipio de Retiro. Háblenos un poco de su familia, de su época de niño en Río Negro. Bueno, entonces mi mamá era hermana del doctor Gilberto Echeverri Mejía, que fue ministro de Gobierno, ministro de Desarrollo, ministro de Defensa, que fue gobernador de Antioquia, que fue encargado del SENA, que fue embajador en Quito. Mi mamá murió hace 10 años. Mi mamá nació cuando mi abuelita tenía 48 años. O sea que mi mamá fue fruto de un parto así raro, porque los médicos en ese tiempo hacia el tacto decía que tenía un tumorcito y resulta que doña María estaba embarazada a los 48 años. Y mi mamá siguió la misma ley. A los 45 años tuvo la última, que ahora es una abogada de bienestar familiar. Nací en Río Negro, en la calle Belchite, pero nosotros teníamos una finquita que se llamaba Santa Cruz. Esa finquita de 80 cuadras, ahora cada cuadra la venden por 500 millones. Pero es una finquita muy bella porque es cercada por la quebrada Pantanillo. Entonces los bañaderos en ese tiempo eran muy ricos porque la quebrada era mucho más caudalosa, más ancha. Ahora ha perdido caudal. La infancia fue muy bella porque allá nos reuníamos con toda la gente de la Palencia, los Castañedas, eran como 12 o 14 trabajadores de mi papá. Mi papá tenía ganadería y también trabajaba la agricultura. Mi papá no daba órdenes, sino que cuando mi papá emprendía un trabajo, los 12 o 14 trabajadores seguían lo de él. En ese tiempo no habían relojes. Decían los trabajadores, vea dónde viene el sol, son las 5, don Jesús, nos vamos. Entonces todos se guiaban por el sol. Había un burro vecino y daba la hora. Entonces nos trae grandes recuerdos esta vereda Pantanillo. Le da uno pesar porque ya no encuentra uno la gente de esos tiempos. Ahora los francos, que eran los más allegados, que el abuelito don Félix Franco y doña Rosita. Don Félix era el que me motilaba allá en la casa. Papá de don Eduardo. Papá de Eduardo. A mí me tocó enterrar a Marujita acá. Y entonces Ruth y sus hermanos ahora vendieron la finca, entonces ya queda muy poquita gente nativa de por allá. Bueno, me contó de su mamá que hermana del doctor Gilberto Echeverri, su papá era también de Río Negro. ¿Dónde era su papá? Mi papá era del Restrepo del Tablazo, pero ellos habían venido de Envigado. El origen de mi papá es de los Restrepos de Envigado, residenciados en el Tablazo. ¿Y cómo se llamaba la finca donde ustedes vivían? En los tiempos de nosotros llamaba La Margarita, pero después tomó el nombre de Santa Cruz. Santa Cruz. Enseguida del Diamante. En ese tiempo era de don Gabriel Calderón. Ahora las amistades más grandes que yo tengo aquí en el Retiro es Anita y Josefita Calderón, porque nosotros veníamos a caballo a la casa de don Gabriel Calderón y de doña Raquel, y él nos recibía con arequipe, Laurita Botero, la Rosita Echeverri, las Vélez, toda esa gente de hace 60 años era muy querida e encantadora. Y cuénteme, padre, del burro que era el despertador, ¿cómo los despertaba el burro? Sí, don Gustavo Vélez, cuya finca ahora es del doctor Carlos Echavarría. Don Gustavo Vélez tenía su carrito y las muchachas con ellas salíamos a caballo a Montebello, a La Ceja. Entonces él tenía un burro y cada hora empuñaba, daba la hora. Yo no sé imitarlo, pero así hacía el burro, ¿cierto? Entonces, primero que todo, el burro, la hora, vamos a almorzar, y segundo, el sol, ya son las 5, vámonos a descansar. En esa época que se almorzaba a las 12 en punto, se comía a las 5 y se desayunaba a las 8, ¿cierto? Sí, en ese tiempo las comidas eran rigurosas. Los trabajadores llevaban su alguito, su café en leche en las botellitas y su arepa de pelado o de mote. Nosotros teníamos una mayordoma fenomenal que se llamaba Marita, esposa de don Alfredo. Ella tiene todavía los hijos acá, por ejemplo, Hernán Ramírez es un hijo de Marita, Belarmina.
Entonces, Marita hacía unas telas fenomenales que con mantequilla y quesito gozábamos nosotros chiquitos desayunando. Después de Marita y Alfredo, entonces ya nos reemplazó otra familia que yo no tuve mucho contacto con ella, pero mi papá fue padrino de uno de ellos. Padre, he escuchado por ahí que usted también en su época de juventud fue músico, estuvo en una de las bandas, o tocó algún instrumento. No, ni riesgos. Lo único que he hecho es tocar puertas para que me ayuden a mis obras, porque he creado muchas obras y me gusta que sean en el silencio, que no hagan bulla. Creaba Acofer, Acofacé, Afoespo, Afoespi, Aespo, Afodesnec, a la hora de mi tío que se llama YEN, Fondo Educativo Gilberto Echeverri Mejía. Son muchas obras que yo asisto y que existen en la clandestinidad, en el silencio, pero que hacen el bien. Y creo que es más meritorio ante Dios esas obras que trabajan en el silencio y hacen el bien. Ya por último, Padre, agradeciéndole pues la hospitalidad que nos ofrece usted acá en la Casa Cural, ¿por qué no nos cuenta cómo está distribuida la Casa Cural? Ya veo que hay oratorio, porque yo la conozco pues de toda la vida, pues no sabía que estaba el oratorio, la sala. ¿Cómo está distribuida la Casa Cural? Bueno, desde el momento en que yo llegué a esta parroquia, me di cuenta que faltaba el oratorio en la Casa Cural. Entonces me empeñé en hacer el oratorio, porque la gente pide mucho los servicios del sacerdote, o bendígame esta agua, o venda esta novena, o confiésete, etcétera. Entonces en el templo nos interrumpían mucho. La oración en el templo era de mucha distracción. Entonces por eso ahora hacemos la oración los sacerdotes acá en el oratorio. Y no solamente hacemos la oración, sino que llevamos 8 matrimonios que vivían en unión libre. Quiero decirle a la comunidad que aquellos que vivan en unión libre, que se amen, se comprendan y se respeten, son los elementos indispensables para casarlos sin cursillo y aquí en la Casa Cural en una forma privada, en el oratorio. Si ya la persona se irrespetó, les decimos maduren o sepárense. Pero nosotros no casamos personas que se hayan atropellado. Muchos dicen, me casé y se me dañó el matrimonio. Es porque ya venía mal, ya se habían perdido el respeto. Los 3 elementos fundamentales para casar una pareja es que se amen, que se comprendan, que se respeten. Entonces, ¿qué elementos tiene la Casa Cural? Primero que todo, el oratorio, que es la casa de Dios. Allí está el Señor siempre presente en el sagrario. Segundo elemento, el despacho parroquial, que queda en el primer piso. Después sigue la atención que el Padre Jesús Antonio hace a los fieles, ¿cierto? Después sigue la pieza de atención del Padre Bernardo y por último la pieza de atención mía. Atrás tenemos una pieza que estaba dedicada para el servicio, pero que ahora por la humedad hubo que destaparla para que respire, también afectada por la cuestión del templo. Y el salón de actos, que es muy útil, muy práctico, que fue inaugurado en los tiempos del Padre Javier Toro. Bueno, aquí arriba está, como bien sabemos, el oratorio, están las piezas de dormitorio y los 3 sacerdotes, está la pieza de huésped del sacerdote que llega y de los seminaristas, está el comedor, está la cocina, están los baños para las visitas y está la sala principal para las reuniones. Esta sala principal la hacemos para reuniones con gente adulta y más que todo con el consejo de pastoral. No prestamos la sala con niños porque ellos, como comen tanto comestible, esas harinas se depositan en las sillas y llega el comején o llegan los gérmenes nocivos y las destruyen. Entonces más bien no permitimos que los niños vengan acá a la sala. Es la configuración entonces de la Casa Cural. Bueno, Padre, yo le agradezco mucho nuevamente y a los televidentes los invito para que siempre estén sintonizando nuestros programas en las diferentes poblaciones, en el oriente, en el suroeste, en el occidente, en la ciudad de Medellín, donde gozamos de una amplia sintonía. Terminemos, Padre, con una oración para todos nuestros televidentes este programa especial.
Señor Jesús, en tus manos encomendamos la comunidad guarceña, los temperantes, los turistas. Bendice, Señor, la comunidad por su espíritu emprendedor, por su empuje, su tenacidad y su capacidad de lucha, su fe fuerte y arraigada, sus honestas costumbres. Bendice, Señor, la juventud y la niñez. Permite que haya asistencia y acompañamiento de los hogares a los niños y los jóvenes, para que la drogadicción no coja fuerza, porque es un gran flagelo que con el tiempo, si coge fuerza, va a ser una destrucción de nuestra comunidad, porque después llegan atracos, después llega sangre, después llegan todas las consecuencias de la drogadicción. Por lo tanto, estamos empeñados en preparar la comunidad en una actitud preventiva. Yo saqué un folleto de prevención de la drogadicción y se está vendiendo en el despacho a 3.000 pesitos para que la gente tenga acceso a él. Ese folleto de prevención de la drogadicción es clave para que este flagelo nocivo no coja ventaja en la comunidad. Pero lo primero que quiero decirle a los padres de familia es: acompañen sus hijos, asistan sus hijos, no los dejen solos, porque cuando el muchacho se siente solo, sobre todo el joven, se deprime. No hay situación que más agobie al joven emocionalmente como la soledad. Y por eso cuando llegan amigos y encuentren en ellos refugio de identificación y de afecto, entonces se encuentran como unas muletas de compensación y de apoyo y se identifican en el problema de la drogadicción. Mientras que el joven tenga cariño, acompañamiento y asistencia del hogar, está bien acompañado. Entonces que el Señor bendiga a la comunidad guarceña, tan querida, tan emprendedora, tan amable, y a Jair y su acompañante, que el Señor los bendiga como director y técnico de este mensaje de medios de comunicación social a la comunidad. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.